Buenas, mis hermanos. En esta hora espero que la bendición de Dios me los esté acompañando de forma especial. Y quisiera compartir con ustedes un estudio el cual he titulado ¿Cómo fue que vivió Cristo? Sí, ¿cómo fue que vivió Cristo? En Filipenses capítulo 2, versículos 5 al 11 dice la Biblia. El apóstol Pablo, por medio de la inspiración divina, nos escribió lo siguiente: haya pues en vosotros esta mente que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando la forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Por lo cual Dios le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble todas rodillas de lo que están en los cielos y en la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Amén. Palabra de Dios. Ese es uno de los textos o de los pasajes favoritos míos de la Biblia, y tiene mucha profundidad. Un gran mensaje que tiene todo este pasaje completo de Filipenses capítulo 2, del versículo 5 hasta el 11. Y el estudio que quiero compartir con ustedes en esta hora, mis hermanos, como les decía al principio, lo he titulado, y es una pregunta: ¿cómo fue que vivió Jesús? Sí, ¿cómo fue que vivió Jesús cuando Él vino a esta tierra? Cuando Él decidió encarnarse y venir a vivir en esta tierra para salvar a la humanidad y para vindicar el carácter de Dios ante el universo. Entonces, la pregunta que pudiéramos hacer: ¿de qué se despojó Jesús? ¿De qué se despojó Jesús a sí mismo? Entonces, comencemos en Filipenses 2, aquí mismo, el texto que estábamos leyendo, el contexto, donde Pablo describe a Jesús cuando Jesús se hizo hombre, es decir, a Jesús haciéndose hombre. Este capítulo 2 de la epístola del apóstol Pablo a los Filipenses, describe el descenso de Jesucristo a esta tierra, a este planeta, a nuestro planeta, al planeta Tierra, y su ascenso de regreso al cielo. Es decir, cuando Él descendió, vivió en esta tierra, y después cuando Él ascendió. En el versículo 6 de este capítulo, la Nueva Versión Internacional de la Biblia dice: quien siendo por naturaleza Dios, como dice la Reina Valera, quien siendo en forma de Dios, pero dice la Nueva Versión, quien siendo en naturaleza Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a lo cual aferrarse. Así dice la Nueva Versión Internacional de la Biblia, quien siendo por naturaleza Dios. Este versículo, el versículo 6, expresa la igualdad de Jesús con Dios el Padre, mucho antes de venir a esta tierra. Es decir, quien siendo naturaleza Dios, quien siendo en forma de Dios, su estado antes de la encarnación, es decir, su estado divino, eterno antes de la encarnación, no necesitaba aferrarse a ser igual a Dios, porque Él era Dios, sin dudas. El versículo 7, que es el que le continúa, en la misma versión de la Biblia, en este caso la Nueva Versión Internacional de la Biblia, describe la encarnación, en este caso la encarnación de Jesús, diciéndonos: por el contrario, se rebajó voluntariamente, tomando la naturaleza de siervo y haciéndose semejante a los seres humanos. Es decir, que tomó la naturaleza de un siervo, haciéndose semejante a nosotros, los seres humanos. Ahora, la palabra griega es traducida en la versión Reina Valera del 60, en la versión Reina Valera del 60, que es la que yo uso, que es la que acostumbro usar, aunque uso la del año 95 también, que lo dice de igual manera, de la siguiente manera: sino que se despojó a sí mismo. Que me sé el pasaje completo de memoria porque me gusta. Quien se despojó a sí mismo, para que Jesús pudiera, mis hermanos,
convertirse en hombre, Él debía despojarse a sí mismo de ciertas cualidades divinas. Sí, Él tenía que despojarse de ciertos atributos divinos que eran atributos incomunicables. Y los atributos incomunicables divinos solo lo posee la deidad. Él tenía que despojarse de esas cualidades divinas, las cuales Él ejercitaba libremente en su estado preencarnado, en este caso, en su estado eterno como Dios. Primero que todo, Jesús tuvo que poner a un lado su omnipotencia. Es decir, Él es todopoderoso. Ese es uno de los atributos incomunicables, de las cualidades incomunicables de Dios en Jesús. Y Él tuvo que poner a un lado su omnipotencia. Si Jesús iba verdaderamente a vivir, si iba verdaderamente a actuar como un hombre, como un ser humano en esta tierra, Él no podía actuar como un Dios todopoderoso. Él no podía ser omnipotente. Él debía actuar de una forma que fuera posible para el ser humano, para el hombre, para nosotros, imitarlo. Porque ningún hombre, ninguna criatura es omnipotente. Entonces, Cristo fue nuestro modelo. Cristo fue nuestro ejemplo. Y en Juan 5:30, Jesús describe, en este caso, al Padre de la siguiente manera. En Juan capítulo 5, versículo 30, y lo invito a buscarlo. Dice así Juan 5:30. No puedo yo hacer nada por mí mismo. Según oigo, así juzgo. Mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino que busco la voluntad del que me envió, la del Padre. Amén. Palabra de Dios. Eso está en Juan capítulo 5, versículo 30. Y espero que lo hayan buscado en sus Biblias. No puedo yo hacer nada por mí mismo, dijo Jesús. No es un comentario que Jesús hubiera hecho antes de su encarnación, ya que Él es Dios eterno. Es decir, que esto no se acopla, no concierne, no cabe en la condición divina de Jesús. No puedo hacer nada por mí mismo. Tenía que ser como humano. Dios dice que Él hace todas las cosas según su voluntad. Para Él no hay nada imposible. Todas las cosas para Él son posibles. Y Jesús está diciendo aquí, es decir, está diciendo algo aquí, en este pasaje de Juan capítulo 5, versículo 30, lo cual no se esperaría que Dios dijera nunca. En la condición de Dios, como Dios, no puedo hacer nada por mí mismo. Y entonces en Juan 14, del versículo 10 hasta el 12, Jesús agregó algo, dice, sino que el Padre, escuchen bien, sino que el Padre, o leamos, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. El que en mí cree, las obras que yo hago, Él también las hará, y aún mayores hará. Palabra de Dios. Sí, mis hermanos, una vez más, estas palabras de Jesús no son típicas de un Dios. No caben a un Dios, no le acoplan a un Dios. Dios no depende de nadie. Únicamente en la situación de hombre es que hablamos de la dependencia. En la situación de criatura, de hombre, es que podemos hablar de la dependencia. Esto sin lugar a dudas, mis hermanos, tenemos que entender que sin lugar a dudas nos está sugiriendo Jesús aquí en estas palabras, la Biblia, la inspiración divina. Entonces que Jesús voluntariamente suspendió el ejercicio de su poder. Él no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó. Entonces Elena de White, y tengo la cita aquí copiada, ella escribió en el libro El deseado de toda la gente, en la página 302, acerca de cuando Jesús estaba durmiendo. Cuando Él estaba durmiendo en la barca, ella escribió algo acerca de eso, durante la tormenta en el mar de Galilea. Y aquí tengo la cita, la tengo aquí anotada y se las quiero compartir, deseado a toda la gente. En la página 302, ella está hablando acerca de lo que sucedió cuando Jesús quedó dormido en el mar de Galilea, en el barco, en medio de la tempestad. Y dice así, Él no confiaba en la posesión de la omnipotencia. Escuchen bien, Jesús no confiaba en la posesión de la omnipotencia. No era en calidad de dueño de la tierra, del mar y del cielo.
como descansaba él en paz. Había depuesto ese poder, es decir, el poder divino, había depuesto ese poder y aseveraba: no puedo yo de mí mismo hacer nada. Jesús confiaba en el poder del Padre, descansaba en la fe en el amor y cuidado de Dios y el poder de aquella palabra que calmó la tempestad era el poder de Dios. Está en el deseado de todas las gentes, en la página 302. Es decir, que Jesús no confiaba en su poder. Él dependía totalmente del poder del Padre. Como dice Filipenses, él se despojó de la condición divina. No estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que tomó la forma de siervo hecho semejante a los hombres. Entonces, mis hermanos, Jesús no utilizó nunca su propio poder divino en todos los milagros que acontecieron en su vida. Él dependió totalmente, todo el tiempo, del poder de su Padre. Cuando él sanó al paralítico, Dios le dio poder a su Hijo, en este caso a Jesús, para realizar ese milagro. Jesús no lo hizo por su propio poder divino que él tenía, intrínseco en sí, sino que él se despojó a sí mismo. También le dio poder Dios, el Padre, a su Hijo, para realizar todos los demás milagros que él hizo durante su vida, durante su ministerio, y especialmente durante los 3 últimos años y medio de su ministerio público. Únicamente en su resurrección le fue ese poder restituido. El poder divino a Jesús le fue devuelto en su resurrección, cuando su propia deidad levantó de la tumba a su durmiente humanidad. Sí, mis hermanos, en ese momento fue cuando él volvió con un cuerpo glorificado a tomar su poder. Jesús también dejó atrás la memoria de su preexistencia. Y esto tenemos que entenderlo. Recuerden, estaba hablando de la omnipotencia, pero ahora estamos hablando de la omnisciencia. Y esto lo demuestra Lucas. Lucas en el capítulo 2 de su evangelio. En el capítulo 2 específicamente en el versículo 52. Un texto que quizás muchos se sepan de memoria. Cuando dice que Jesús crecía en conocimiento, en estatura, en gracia, delante de Dios y delante de los hombres. Jesús tuvo que crecer gradualmente en conocimiento. Pero para crecer en conocimiento, mi hermano, uno debe, en este caso, tenerlo escasamente. O no debe conocer nada y debe ir gradualmente aumentando el conocimiento. Y se debe aprender gradualmente. Por lo tanto, en este caso, como dice Lucas, Jesús como hombre no pudo haber sido omnisciente. Dice que él crecía en gracia, en conocimiento, en estatura delante de Dios y de los hombres. Él no podía ser omnisciente, sabiendo todas las cosas. No, no podía. O el aprendizaje de Jesús hubiera sido imposible, porque ya sabría de antemano todas las cosas. Y este atributo incomunicable de Dios, que es la omnisciencia, la omnisapiencia, Jesús decidió despojarse de él. Y si no es así, si esto no sucedió de verdad, la Biblia es un fraude y es una mentira. Miremos lo que dice Elena de White en el mismo libro Deseado a toda la gente, en la página 51, que tengo la cita anotada aquí. Elena de White en el libro El Deseado a toda la gente, en la página 51, nos dice algo con respecto a este tema, a este asunto que estamos tratando. Dice, escuchen bien, dice: las mismas palabras que él había hablado a Israel por medio de Moisés, escuchen bien, las mismas palabras que él había hablado a Israel por medio de Moisés le fueron enseñadas sobre las rodillas de su madre, puesto que él adquirió saber como nosotros podemos adquirirlo. Él había hecho todas las cosas, el que había hecho todas las cosas, estudió las lecciones de su propia mano, las lecciones que su propia mano había escrito en la tierra, el mar y el cielo. Eso está en el libro El Deseado de todas las gentes, El Deseado de todas las gentes, en la página 51. Es decir, que él tuvo que aprender gradualmente mientras vivió en esta tierra. Las lecciones, dice que él mismo le dio a Moisés, él tuvo que aprenderlas en las piernas de su madre. Gradualmente, él aprendió más y más acerca de Dios, acerca del carácter de Dios, acerca de la verdad
y la salvación y los temas del Evangelio. Él tuvo que aprender gradualmente y cuando tenía 12 años fue que descubrió que él era aquel Cordero. Eventualmente, Jesús comprendió qué era y qué debía y qué cosa él debía hacer. Él comprendió su misión, pero fue gradualmente. Esto significa, mis hermanos, que él no recordó lo que sabía antes de venir a la tierra como Dios, sino que se despojó a sí mismo. Está bien claro, mis hermanos, que Jesús sabía, que él sabía todas las cosas antes de bajar a la tierra, porque él es el Dios eterno. Él siempre existió. Pero Elena de White escribió en la página 121 del libro El deseado de toda la gente, en la página 121 del deseado de toda la gente, sobre ese asunto también. Ella escribió lo siguiente y aquí se los comparto también. En la página 121 del deseado de toda la gente dice: antes de venir a la tierra, el plan estuvo delante de él, perfecto en todos sus detalles. Pero mientras andaba entre los hombres, fíjense bien, antes de venir a la tierra él conocía el plan, estuvo perfecto en todos los detalles, pero cuando él bajó y vino a los hombres, dice, era guiado paso a paso por la voluntad del Padre, deseado de toda la gente, página 121. Tremendo, mis hermanos, tremendo el sacrificio de Cristo, de lo que él se despojó. Antes de venir él a esta tierra, a este planeta, a habitar aquí como uno de nosotros, él supo todo el ámbito de lo que pasaría. Él conoció todo lo que iba a suceder, lo que iba a pasar al revelarse el plan de la salvación. Pero al vivir en la tierra, cuando él vino y se encarnó, cuando él nació como un niño inocente, él no supo lo que sabía antes de venir a esta tierra. Él tuvo toda la información antes, pero él se despojó de eso y vino, y él ya no conocía cuando era un niño. En la tierra, él fue guiado por la voluntad del Padre siempre, dice la cita, y es claro. Fue guiado siempre por la voluntad del Padre en el conocimiento y búsqueda de ella. Entonces, en Marcos 13:32, Jesús dijo lo siguiente: pero aquel día y la hora, está hablando de la segunda venida, nadie sabe, ni aun los ángeles que están en el cielo, ni el Hijo, sino solamente el Padre. Tremenda esa declaración. Ni el Hijo. Es decir, que mientras estuvo Jesús en la tierra, mientras él vivió en esta tierra 33 años y medio, él no supo cuándo vendría de nuevo en su segunda venida. La fecha exacta él no la conocía, porque el Padre no se lo había revelado. En la voluntad del Padre él no lo había conocido. El Padre había revelado muchas otras cosas durante toda su vida. Él fue recibiendo la revelación del Padre en la conexión con el Padre, que eran necesarias que Jesús supiera. Pero en este caso el Padre no le había revelado a Jesús, mis hermanos, el tiempo exacto, el día y la hora de su venida, de su segunda venida a este mundo, a este planeta. Él no se lo había revelado. Y por eso Jesús dijo que ni aun el Hijo lo sabe. Y durante su vida en la tierra Jesús no tuvo el conocimiento. Es decir, no tuvo el conocimiento acerca de ese futuro, excepto que el Padre se lo revelara. De cosas que el Padre le revelara, profecías que él anunció. Entonces, en la página 380 del Ministerio de Curación, que la tengo también anotada aquí, tengo las citas todas anotadas aquí, 380 del Ministerio de Curación, Elena de White escribió lo siguiente, página 380, dice: Cristo en su vida terrenal no se trazó planes personales. Escuchen bien, Cristo en su vida personal no se trazó planes personales. Aceptó los planes de Dios para él. Y día tras día el Padre se los revelaba. Es decir, que Cristo en su vida terrenal no se trazó planes personales, sino que día a día el Padre se los revelaba. Eso está en el Ministerio de Curación en la página 380. Y en la página 701, aquí a continuación del deseado de toda la gente, ella escribió lo siguiente, página 701 del deseado de toda la gente, dice: el Salvador, hablando de Jesús, no podía ver a través de los portales de la tumba. Escuchen bien. Jesús no podía ver a través de los portales de la tumba. La esperanza no le presentaba su salida del sepulcro como vencedor.
ni le hablaba de la aceptación de su sacrificio por el Padre. ¡Wow! Tremendo. Eso está en el Deseado de todas las gentes, en la página 701. Es decir, que Cristo no podía ver más allá de los portales de la tumba, de los portales de la muerte. Justo antes, mis hermanos, justico antes de su muerte, de la muerte de Jesús, Jesús no sabía con seguridad que Él iba a resucitar. Y más cuando Él dijo, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Que tuvo esa sensación de desamparo, ahí se le nubló todo. En el principio, Él había dicho que lo haría, porque su Padre se lo había revelado, y Él decidió hacerlo. Pero ahora, en ese momento que llegó al clima, cargando todo el peso del pecado, desde el Getsemaní hasta el Calvario, en ese momento crítico de Él no estaba seguro que saldría de la tumba, mis hermanos. Qué terrible, qué angustia la que Cristo vivió. Él no sabía que saldría de la tumba, o ni siquiera que su sacrificio sería aceptado por el Padre. No tenía esa seguridad en aquel momento, porque el pecado fue una terrible carga que Él tuvo que soportar, que Él tuvo que llevar sobre sí. Él llevó el pecado de toda la humanidad, de todos los seres humanos que han vivido en estos 6000 años de historia. Quizás sea importante, sí, mis hermanos, quizás sea importante que notemos aquí que Jesús murió sin saber con qué certeza el resultado, pero dispuesto a confiar en su Padre. Su fe fue inquebrantable y Él venció por medio de la fe, y por eso necesitamos la fe de Jesús, que es la que nos salva. Esto fue realmente el costo de la expiación, mis hermanos. Fue el costo de la reconciliación con Dios. Jesús temió, sí, mis hermanos, Jesús temió a la posibilidad que la separación entre Él y el Padre hubiera sido eterna, que hubiera sido para siempre. Está claro, mis hermanos, que Jesús dejó atrás su omnisciencia. Él dejó su omnisapiencia. Él dejó atrás su omnisciencia, mis hermanos. Saber lo que Dios sabe cuando vino a la tierra. Tenía que ser así. Si Él viviría como un hombre, tenía que ser así. Y Él vivió como un hombre. Y Él vivió como un hombre como nosotros. Sí, mis hermanos. Obviamente Jesús también tuvo que dejar su omnipresencia. Fíjense, Él dejó su omnipotencia, omnisciencia y omnipresencia. Él dejó sus atributos divinos incomunicables. Él tuvo que dejar todo y despojarse de sus atributos, de sus cualidades incomunicables. Él podía estar en un lugar solo a la vez mientras estuvo en esta tierra. También dejó atrás su gloria. El profeta Isaías, en el capítulo 53, el capítulo famoso, clásico del siervo sufriente, en el versículo 2, dice que no había nada especial en su apariencia para que le deseáramos. Jesús dejó atrás la gloria. Él no vino con esa gloria, Él se despojó de su gloria, esa gloria que era suya, para poder vivir como un hombre, para poder vivir como tú y como yo en esta tierra. Mis hermanos, en resumen, Jesús puso a un lado muchos aspectos de su eterna deidad. Él puso a un lado sus atributos incomunicables, sus cualidades incomunicables, que le corresponden como Dios. No podía usar esos aspectos de su deidad que le hacían Dios, que lo convierten en Dios. Jesús debía vivir, mis hermanos, como un hombre entre nosotros, los hombres caídos, entre nosotros esta raza humana caída, participando de nuestra carne humana caída, para condenar al pecado en la carne, como dice Pablo en Romanos 8:3, que Él condenó al pecado en la carne. Y como dice Pablo, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Él condenó al pecado en su carne. La inactividad de su deidad, mis hermanos, mientras estuvo en esta tierra encarnado, significa que ésta estuvo inactiva durante la vida de Jesús como hombre. No estuvo activa, Él se despojó voluntariamente de su deidad. Su deidad compartió el riesgo del fracaso y la pérdida eterna. ¿Qué clase de riesgo? ¿Qué amor? Amor infinito. Pero no le era permitido, mis hermanos, hacer algo
para prevenir tal consecuencia. Era el hombre Jesús quien tomaba decisiones y actuaba, mis hermanos. Ese es el tremendo riesgo de la encarnación, mis hermanos. Ahí está el riesgo de la encarnación. Lo que dice Filipenses 2:5. Haya pues en vosotros esta mente que hubo también en Cristo, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó. Mientras que es propio decir que Jesús no dejó de ser Dios mientras fue hombre. Jesús no dejó de ser Dios mientras fue hombre. Él fue 100% divino, 100% humano, pero Él se despojó a sí mismo de su condición divina. Jesús puso a un lado esos atributos incomunicables divinos, esas cualidades que lo hacían Dios y que lo hacen Dios porque Él es Dios, para poder vivir como el hombre, para poder vivir como nosotros, como tú y como yo, esta raza humana caída. La mayor tentación de Jesús, mis hermanos, como hombre, fue mantenerse en la fe que Él era el verdadero Hijo de Dios constantemente en su vida. Ese fue el ataque de Satanás al principio. Si eres verdaderamente el Hijo de Dios, y así le decían los ladrones en la cruz, y la multitud, la chusma, y fue más tentado que Adán, y que ningún hombre en estos 6.000 años de pecado, en su condición humana, ¿sí? Ya que no debió estimar el ser igual a Dios como cosa a la cual Él aferrarse. ¡Qué tentación más grande la de Jesús! Y evitar así usar su poder eterno y divino que Él tenía. Él se despojó a sí mismo voluntariamente. Él tenía ese poder divino manifestado en sus atributos incomunicables. Dios no puede ser tentado al mal, mis hermanos. Dios no puede ser tentado, dice la Biblia. No puede ser tentado, dice el apóstol Pablo, al mal. De acuerdo con Santiago, es Santiago que lo dice, Santiago, en el capítulo 1. Y Jesús fue verdaderamente tentado al mal por Satanás. Dios no puede ser tentado, pero Jesús fue tentado en todo. Ya que Hebreos nos dice, el apóstol Pablo es el que nos dice en Hebreos, que Jesús fue tentado en todo, a semejanza de nosotros, en todas las cosas, pero fue sin pecado. Por lo tanto, mis hermanos, para el plan de la salvación era esencial que Jesús viviera como hombre. Era esencial y es esencial que Jesús haya vivido como hombre para el plan de la salvación y la vindicación del carácter de Dios. Únicamente con las habilidades naturales del hombre tenía que vivir Jesús en esta tierra, sin los atributos divinos. Solo así podía Él ser nuestro Salvador. Sí, solo así podía ser nuestro Salvador, al participar en este caso de nuestra sangre y de nuestra carne caída a través de la gran ley de la herencia traída en sus genes 4.000 años después de la caída de Adán. Y esto está muy claro en la cita del Deseado a toda la gente, que se las invito a buscar allí en la página 32 del Deseado a toda la gente. Está maravillosa y está muy clara. Solo así pudo hacerse nuestro sustituto Cristo. Por eso es que Cristo es nuestro sustituto, pero no solo nuestro sustituto, Él es nuestro ejemplo a seguir. Solo así podía pisotearle la cabeza a la serpiente, a Satanás. Como dice Génesis 3.15, la promesa de Génesis 3.15, y demostrar ante todo el universo creado, que contemplaba el drama y que contempla el drama de este gran conflicto, que el ser humano y ninguna criatura tiene razón de ningún tipo para rebelarse y pecar, y que puede lograr la victoria sobre la tentación y el pecado por medio del poder habilitador del Espíritu Santo en su vida, en una comunión íntima con Dios, mis hermanos. Y eso fue lo que hizo Jesús, hacer una demostración en una carne humana caída, como un segundo Adán, que vino 4.000 años después de Adán, heredando la gran ley de la herencia en sí, y valga la redundancia, para venir y vivir una vida sin pecado, una vida de victoria. Solo así, siendo tentado en todas las cosas, mis hermanos, que nos tientan a nosotros, según nuestra semejanza, sí, según nuestra semejanza de carne humana caída, es que Cristo podía ser nuestro Salvador. Porque ahí, en ese punto, en esa condición, es donde nuestra raza humana caída necesita un Salvador.
Sí, ahí es donde nuestra raza humana caída, esta raza humana caída, que somos tú y yo, descendientes de un Adán caído ya 6000 años después, ahí es donde necesitamos nosotros un Salvador que nos entienda y que se pueda compadecer de nosotros, porque anduvo en nuestros mocasines, Él vivió en nuestros zapatos, Él calzó nuestro calzado para poder entendernos, y por eso que Él es un Salvador. Ahí, en ese punto que necesitamos el Salvador, ahí es donde Jesús nos muestra el camino que podemos vencer como Él venció, con esa demostración, con ese despojo que Él hizo, haciendo su mano como nosotros. Por eso, mis hermanos, por eso su desafío o reto a lograr la victoria como Él la alcanzó, nos es puesto delante de nosotros. Y Él nos los hace allí en Apocalipsis capítulo 3, en el versículo 21. Y aquí tengo la imagen del versículo 20. Jesús tocando la puerta. Apocalipsis 3:20. Dice, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a Él, cenaré con Él y Él conmigo. Si no fuera posible, Jesús no nos hubiera hecho el desafío del versículo 21 que le continúa. Es un desafío, pero es una promesa a la vez. Entonces, leamos, los invito a leer Apocalipsis 3:21, que quizás se lo saben de memoria mucho. Yo me lo sé de memoria, pero lo voy a leer. La bella promesa, el bello reto que Cristo, que es nuestro ejemplo a imitar, nos hizo. Nuestro segundo Adán, el segundo Adán, que fue Cristo, que a pesar de vivir en una naturaleza humana caída, como la nuestra, Él no cometió pecado, ni de pensamientos, ni palabras, ni acción, y logró la victoria sobre la tentación y el pecado en su vida. Dice Apocalipsis 3:21 lo siguiente. Se los invito a buscar. Dice, al que venciere, escuchen bien, al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Que Dios te bendiga, mi hermano. Que Dios me bendiga. Y quiera Dios que podamos entender cómo fue que Jesús participó de nuestra carne, cómo fue que Jesús vino y cómo fue que Él logró la victoria para que fuera nuestro sustituto y nuestro ejemplo y nuestro modelo a seguir. Y que podemos lograr la victoria como Él lo logró. Porque es como lo dice, al que venciere como yo he vencido, lo dejaré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Que Dios te bendiga, que Dios me bendiga, y quiera Dios que podamos estar sentados en el trono con Cristo, con Dios, por los siglos sin fin de la eternidad, porque logremos la victoria sobre la tentación y el pecado en esta naturaleza humana caída, siguiendo el modelo de nuestro gran modelo, de nuestro gran ejemplo, que fue Cristo Jesús. Amén, amén y amén.